Bueno, entonces nuevamente te agradezco muchísimo por ayudarnos, por hacer parte eh, de nuestro trabajo final de métodos de investigación 2. Y entonces, primero, te voy a leer el consentimiento informado que creamos para esta entrevista. Es un poquito largo, pero Tranquila, pues dale. Entonces, Universidad del Bosque, Facultad de Psicología, hoy es Bogotá, 22 de mayo del 2021. Consentimiento informado. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco la experiencia y labor de su fundación, organización, grupo, colectivo, entre otros, con el fin de comprender la importancia que supone este trabajo en la sociedad colombiana. Le pedimos que responda abiertamente a las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en video por efectos del tratamiento posterior de los datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y tanto su identidad como sus respuestas serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tenga en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento. Si cualquiera de las preguntas resultara sensible o inapropiada para usted, le pedimos, sin embargo, que comunique sus incomodidades a los investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados por la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, bajo la dirección del docente Camilo Arias, y sigue todos los lineamientos establecidos en el Código Deontológico y Ético del Psicólogo, Ley 1090 de 2006 del Congreso de la República. Si desea conocer los resultados de esta investigación, por favor indíquele a los investigadores un correo electrónico en el cual se le enviará la información completa una vez que el estudio finalice. Si está de acuerdo en participar en el estudio, por favor comunique su aceptación a los investigadores verbalmente. Si tiene algún comentario, puede comunicarse con el docente a cargo en el correo ariascamilo @unbosque.edu.co. Listo. ok. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, claro que sí, estoy de acuerdo. Vale. Entonces, vamos a empezar. Te recuerdo, pues es un diálogo muy tranquilo. No vamos a juzgar ninguna respuesta, es solo para conocer pues tu historia. Claro que ¿Listo? sí. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta uno. Yo primero quería preguntarte cuánto tiempo llevas vinculada en la secretaría, pues o en la comisaría. Bueno, yo estoy laborando en la comisaría Familia este año cumplo 13 años que estoy laborando en la Ok. comisaría de Familia. Ok. Bueno, entonces, teniendo en cuenta toda esta trayectoria, que es un montón de tiempo, em, ¿cuál crees que es la razón por la que se creó la entidad? ¿Cuál crees tú o por lo que has visto? Bueno, pues como las comisarías de familia, su objetivo es obviamente garantizar, prevenir y restablecer los derechos de las familias, de los niños, cuando están en situaciones de vulnerabilidad en el tema relacionado con asuntos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil. Entonces, pues ha sido muy importante mi concepto en la creación de estas comisarías de familia porque efectivamente somos una entidad que vela por los derechos de los niños en los asuntos que tienen que ver con violencia intrafamiliar, con maltrato infantil, situaciones donde se vulneran los derechos de las familias y de los niños. Entonces ha sido muy importante porque nosotros pues, somos de cierta manera garantes de derechos de estas situaciones hacia estas personas que son víctimas de esta clase de situaciones. Entonces, pues ha sido muy importante contribuir también a mejorar y a prevenir y garantizar estos derechos que sean restablecidos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cuál crees que es el objetivo de la entidad?
De la comisaría de familia, pues Sí. nosotros tenemos funciones de policía, entonces nosotros el objetivo es prevenir, garantizar y restablecer los derechos de las familias y de los niños en los temas relacionados, como te dije, violencia intrafamiliar, que es nuestro enfoque. Todos los asuntos que tienen que ver con este tema de que las personas que son víctimas de violencia intrafamiliar, entonces las comisarías de familia tienen la función de prevenir, restablecer y garantizar que estas situaciones no se sigan presentando y se garanticen los derechos de estas personas que han sido vulneradas. Ok. Em, bueno, partiendo de la razón por la que tú mencionas que crearon la institución, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que llevaron a cabo toda esta estructuración de la entidad, por ejemplo, en términos como de selección de personal o de lugar de funcionamiento? Sí, pues para la elección de personal buscan unos perfiles acordes a Ujú. lo que quiere. Entonces, en este caso, en las comisarias de familia, estamos varios profesionales, como somos psicólogos, trabajadores sociales, abogados, obviamente el comisario. Entonces, son perfiles que se buscan que tengan que ver con que tengamos ya un manejo y un trabajo asociado a esta clase de situaciones, donde hayamos trabajado ya con esta clase de población, de personas que han sido vulnerados sus derechos en esos asuntos, entonces buscan los perfiles acordes a las funciones que tienen que ver con las comisarías de familia, sobre todo en estos temas de los asuntos que maneja la comisaría, con respecto a temas de vulneración de derechos, de prevención, de asuntos de garantía de derechos hacia los niños y familias que son víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces ellos buscan los perfiles acorde a esta clase de situaciones, para que hayan profesionales pues que ejerzan su trabajo y su labor de manera óptima y adecuada. Claro, es como las necesidades que necesite la comisaría para lo que tú dices, prever los derechos de estos niños. Exacto. Ok. Em, ¿Cuál es la evaluación que ha tenido la institución a lo largo de los años desde que, pues, como que abrieron las puertas a los niños? O sea, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la entidad, pues, las comisarías en, en, en estas poblaciones vulnerables? Bueno, pues primero que todo, pues sí se ha evidenciado que desafortunadamente todavía en este siglo que estamos continuamos con la situación de que hay muchas personas y sobre todo niños y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, pues aunque el trabajo de la comisaría de familia ha sido muy arduo, muy importante, pero a pesar de esa situación, pues todavía se siguen presentando esta clase de circunstancias de vulneración de estos derechos, pero también se ha visto de cierto modo pues el trabajo de todos los profesionales que trabajamos en comisaría de familia para que evitar obviamente que estas situaciones se aumenten o se sigan complicando o se sigan presentando. Pero la idea pues sí es cada día un trabajo arduo de cada uno de los profesionales que trabajamos en la comisaría de familia con el fin de ser un puente para facilitar de que estas situaciones pues se les dé un punto final, de que nos respetemos y respetemos los derechos de estas personas que en algún momento han sido vulnerados, que han sido maltratados o violentados de cierta manera. Entonces, también ha sido un trabajo muy bonito, muy importante y pues, se ha contribuido para que de cierta manera con el trabajo de las que se realizan en las comisarías de familia cese también esta clase de situaciones de cierta manera. Sí, es cierto. Siento que debido a la como aproximación que he tenido pues con mi mamá que trabajaba en comisaría, sí he visto todo el trabajo que ustedes hacen y uno a veces dice, wow, o sea, de pronto es como mucho para una persona en cuanto a toda la violencia que ve y todo el trabajo que requiere pues detrás de eso, ¿no? Y además lo que tú dices, es mucha gente que llega a las comisarías y sigue llegando más y más y más porque pues sabemos que desafortunadamente nuestra sociedad colombiana tiende a ser muy violenta y en la casa.
Sí, precisamente pues las personas también como conocen ya que existen esta clase de lugares de la justicia, entonces también pues ya Claro, no se quedan callados, ya no se aguantan las situaciones, ya reconocen que hay unos derechos que ellos tienen de no permitir esta clase de situaciones en sus hogares, entonces acuden a esta clase de entidades como son las comisarías de familia, que somos unos despachos judiciales. Entonces pues también se ha visto que la gente pues ya reconoce que son derechos a los cuales ellos tienen que ejercer, de no permitir que sean violentados también, y también pues sobre todo los niños y las mujeres también, pues que desafortunadamente ha crecido el número de las mujeres víctimas de violencia. Entonces, también por ese lado, pues ya las mujeres y los niños y las personas víctimas de violencia pues ya no se quedan callados, ya no se aguantan la situación, ya hacen, se reconocen que están siendo violentados y recurren a nuestros despachos para solicitar esta clase de ayudas. Entonces nosotros hacemos el proceso concerniente, pertinente que la ley nos establece con el fin de hacer parte de que esta situación pues no se siga presentando y que los derechos de estas personas sean restablecidos, sean garantizados respecto a este tema. Y sí, pues nosotros primero que todo pues hay que tener una vocación muy bonita. Esto también es de vocación. Entonces, estamos, los profesionales que estamos ahí trabajando en esta institución, en esta entidad, primero pues porque tenemos una vocación de ayudar a las personas que de cierta manera pues son muy vulnerables y lo importante también es esto, ayudar a estas familias para que tengan una vida íntegra, que tengan un bienestar, que sus derechos sean restablecidos. Entonces es muy importante y es muy bonito la labor que realizamos en las comisiones de familia cuando nosotros hacemos los procesos con ellos y obviamente pues eso tiene un seguimiento del trabajo que se realiza y lo importante también es evidenciar que obviamente en las situaciones pues hay un cambio muy importante para estas personitas que son víctimas de violencia y el trabajo que se realiza es muy bonito y los resultados que se obtienen también. Entonces, primero que todo, como te digo, es la vocación de ayudar, de servir, por medio de nuestra labor que estamos ahí como garantistas de derechos, poder restablecerles a ellos su vida íntegra y sus derechos, como lo dice la ley, para que por lo menos cese toda esta clase de violencia y de situaciones que no tienen por qué ocurrir hacia ellos, con el tema de violencia, de maltrato. Entonces, pues es muy bonito el trabajo, es muy arduo, pero es muy gratificante. Es muy mm, gratificante saber lo que nosotros hacemos, el trabajo que realizamos y el cambio que hay en las familias cuando sí. intervenimos. Yo te quería preguntar, ya que tú mencionaste que tú llevabas un buen tiempo en comisarías, ¿tú has visto como, no sé si sea un incremento o al revés, como de la población que va? O sea, a través de los años, ¿tú has visto más gente que va a la comisaría por lo que tú dices, porque reconoce sus derechos y reconoce que puede como manifestar que algo está pasando en su familia? ¿Tú has visto ese aumento o al revés? Sí, pues a través del trabajo y de la experiencia que he tenido en comisaría, sí se ha visto el incremento o el aumento de esta clase de situaciones, pero precisamente es por esto que te comento, Sofía, de que las personas pues ya reconocen que están siendo vulneradas, reconocen que están siendo víctimas de violencia, de todas las clases que hay de violencia intrafamiliar. Entonces, al reconocer que son víctimas de esta clase de violencia y que no tienen por qué permitirlo, entonces recurren a estas entidades pues, para que se les garanticen sus derechos. Entonces, ha aumentado, pero pues, de cierta manera en sentido positivo Claro. porque buscan ayuda, buscan protección para las situaciones que se están presentando de vulneración de sus derechos. Pero sí ha aumentado, sí, señora. Ok. Bueno, como te había comentado antes, pues nuestro tema principal es la atención a primera infancia y por eso queremos profundizar, bueno, quiero profundizar en el funcionamiento de la institución. ¿Tú qué has, o sea, qué tipo de situaciones y o condiciones son las que hacen candidato a un niño para que sea escogido por ustedes? Pues
nuestra labor que realizamos en la Comisaría Familia, nosotros como trabajamos los temas también de maltrato infantil, Ujú. entonces la ley nos indica y nos menciona que es muy importante que los niños sean, primero que todo, que su derecho sea superior, es superior a los derechos de los adultos. Entonces, en primera instancia, los primeros en llamados a proteger cuando los niños son víctimas, obviamente, de maltrato o violencia, pues es en primera instancia ellos. A ellos también los citamos en la comisaría de familia a ser entrevistados porque el niño tiene derecho a ser escuchado y su versión es muy importante para tenerla en cuenta en un proceso. Entonces, lo que nosotros realizamos en las comisarías con respecto a los niños dentro del proceso que hay de protección, cuando son víctimas de maltrato, violencia o un presunto abuso, entonces citarlos a la comisaría para una entrevista. Son escuchados los niños y su versión es muy importante y se tiene en cuenta para que la comisaria de familia o el comisario tome decisiones a favor de este menor de edad. Ok. Em, Como lo mencionaste, pues ustedes, las psicólogas, hacen entrevistas a los niños. ¿Qué elementos tienen en cuenta para poder desarrollar pues esta actividad? Sí, claro que sí. Nosotros, como te decía, realizamos entrevistas a los niños cuando son víctimas de maltrato infantil y también cuando hay violencia intrafamiliar entre los padres o los excompañeros. Entonces, desafortunadamente los niños están inmersos en este entorno, entonces también en algunos casos han sido citados para que los niños pues, den su versión respecto de lo que sucede allá en el interior del hogar. En cuanto al proceso ya de las entrevistas que realizamos en la Comisaría Familia, la Ley 1098 de 2006, en el artículo 105, nos menciona que los niños, los comisarios de familia y los defensores de familia realizan esta clase de entrevistas para que los niños sean escuchados y se tenga en cuenta la versión de ellos para tomar las medidas concernientes. Entonces, en la Comisaría Familia nosotros realizamos entrevistas semiestructuradas, se llaman. Tenemos un formato especial que lo manejamos en todas las psicólogas que trabajamos aquí en las comisarías de familia de Bogotá y tienen unos pasos. Entonces, con el fin de conocer ya los resultados y con estos resultados y recomendaciones que se le hacen saber a la comisaria de familia, ella los tenga en cuenta para tomar decisiones en cuanto al proceso que se lleva a cabo, obviamente a favor de los niños y de las personas que son víctimas de violencia. Ok. Entonces, Eh, la entrevista sí, semiestructurada es una conversación que se tiene con el niño, se realiza obviamente en la oficina, en un espacio tranquilo, en un espacio privado. Primero, pues antes de la entrevista se habla a los padres acerca de la orden de la comisaria, porque es una orden que ella realiza dentro del proceso a favor de las víctimas. Entonces, como te digo, como es muy importante escuchar al niño, se le ordena, la comisaria ordena dentro del proceso realizarle la entrevista, se cita al niño a la comisaría, se habla con los padres para que ellos se les explica acerca de un consentimiento informado, que lo dice la ley, para que ellos lo firmen, lo autoricen. Luego se realiza la entrevista en privado con el niño y de acuerdo al caso específico, entonces se indaga al niño acerca de la situación. Entonces la entrevista pues tiene unos pasos. Entonces primero que todo pues va obviamente los datos de identificación del niño, va el objetivo de la entrevista, el motivo, o sea, qué es lo que la comisaría quiere indagar o quiere buscar. Entonces, obviamente se tiene en cuenta el proceso, hay que leer el expediente y mirar sobre qué es el caso en sí que tiene que ver con este asunto en particular. Entonces, ya para entrar a realizar ya el inicio de la entrevista, entonces se realizan unas preguntas al niño sobre la dinámica familiar, cómo son las situaciones en el hogar, con quién vive, cómo son las relaciones con papá, con mamá, con las personas que están en su entorno. Ya también se indaga acerca de los hechos, se llama el aspecto de hechos que tienen que ver con ya la entrevista. Entonces, como cada caso es específico, entonces hay que mirar a qué hace referencia a cada caso, cuál es la situación en particular. Entonces ya empezamos a averiguarle al niño, a indagarle acerca de las situaciones que queremos conocer. También se puede evidenciar qué factores de riesgo, en cuáles factores de riesgo está el niño, cuáles factores de protección se presentan, cómo son las relaciones con sus padres, con sus hermanos, con las personas que vive y tiene obviamente contacto o con demás familiares. Y la idea pues es también conocer, como te digo, qué factores de riesgo rodean al niño, qué factores de protección, cómo es la dinámica familiar y en sí el tema
que también buscamos es conocer acerca de la situación, si es de un maltrato infantil o es de que si el niño ha sido testigo o ha presenciado situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces, todo esto está relacionado con las entrevistas que realizamos, se realizan unas conclusiones y unas recomendaciones según la versión del niño, Ah, que son ok, entregadas en un informe a la comisaría de familia, para que lo tenga en cuenta en el proceso. ok, qué interesante y qué largo proceso, pues debe Sí. ser, o sea, ok. Entonces, teniendo en cuenta estos derechos fundamentales de los que tú hablas, que se deben garantizar para los niños, ¿hay algún derecho en especial que ustedes como institución busquen proteger, ya sea el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, a la identidad? Pues es muy importante tener en cuenta todos los derechos, porque cuando tú hablas con el niño e indagas la situación que hay en cada personita de ellos, entonces la idea es conocer si aparte de que es víctima de violencia, de maltrato, también hay otros derechos que han sido vulnerados, ¿sí? Por ejemplo, como el derecho a la educación o el derecho a su alimentación o la inscripción a una entidad de salud. Entonces, todo eso lo indagamos, no solamente el tema que tiene que ver netamente con maltrato o violencia, sino también pues para evidenciar si hay otra clase de situaciones por las cuales el niño está siendo vulnerado o si hay algunos derechos que no están siendo eh, cumplidos por parte de sus padres o cuidadores. Entonces, que haya en especial algún derecho, pues la verdad no. Todos, o sea, nosotros tenemos que mirar toda la situación que rodea al niño y que todos sus derechos estén garantizados. Claro, y me imagino que en una situación de violencia como que se esparce por todos sus contextos, entonces de pronto, bueno, no, o sea, es una suposición mía, ¿no? No sé, pero si algo pasa en la casa, el niño de pronto no va al colegio, no le gusta o no pueden pagar por alguna razón sistema de salud. Claro, Exacto, sí, señora, porque también nosotros indagamos al niño acerca de, por ejemplo, el aspecto escolar, ¿sí? Si va al colegio, en qué grado está, cómo te va en el colegio, cómo son las situaciones, y claro, ahí, por ejemplo, nos damos cuenta si el niño sí está asistiendo o no está asistiendo, quién lo lleva, quién lo cuida cuando sale del colegio, o sea, son muchas situaciones que nosotros también indagamos, no solamente netamente el tema puntual del asunto de maltrato que ocurrió o cómo fue la situación, sino también tenemos que indagar otras circunstancias que rodean al niño para que evidenciemos que sus derechos estén siendo cumplidos y si también hemos evidenciado que algunos han sido vulnerados. Entonces, todo este asunto es muy importante también tenerlo en cuenta. claro. Entonces, ¿qué acciones llevan a cabo las comisarías? Y pues yo realmente quiero saber un poco más de las psicólogas para poder cumplir estos derechos de protección a los niños, que pues los derechos que acabamos de mencionar. Sí, pues nosotros en las comisarías de familia, con profesionales que la ley nos establece como que tenemos acciones de policía, entonces nosotros también realizamos audiencias de conciliaciones de alimentos, de custodia, de visitas a favor de los niños. Entonces también nosotros entramos en esa parte donde buscamos que los derechos y sus situaciones de de estos temas sean obviamente garantizados. Entonces, citamos a papá y mamá para una conciliación, para que ellos lleguen a unos acuerdos a favor de los niños en cuanto a los temas de las visitas, de la cuota Mm. alimentaria, de la educación, la salud, de los gastos y de sus cuidados. Entonces, entramos nosotros ahí como mediadores, pero también obviamente buscando que estos derechos de los niños sean garantizados. Entonces, esa también es una labor que realizamos nosotros, aparte de las entrevistas que hacemos en las comisiones de familia, también realizamos audiencias de conflicto familiar, donde también buscamos que las situaciones de conflicto que hayan en los hogares, donde también hay niños involucrados, o obviamente el entorno en el cual ellos están, papá y mamá a veces presentan situaciones de conflicto intrafamiliar, entonces es buscar también mecanismos y soluciones a estas personas para que estas situaciones de conflictos pues no vayan a mayores y por el contrario, se busque que haya una comunicación asertiva, haya un diálogo, haya un manejo de situaciones donde hay que mejorar, donde hay algunas falencias que están perjudicando
esta clase de relaciones. Entonces, se les habla acerca de control de impulsos, de manejo asertivo de la ira, de buscar soluciones pacíficas, donde haya respeto. Entonces, también se les orienta y se les remite a proceso terapéutico para que ellos tengan una asesoría en el manejo de estas situaciones. Entonces, nosotros hacemos como la primera parte sí, la primera intervención, que es donde se habla con los padres, se realiza una audiencia respecto al tema que se esté presentando, al conflicto que esté presentando, y se busca, se invita a ellos a que hayan unos compromisos de respeto y de comunicación asertiva, y también pues nuestra labor es proteger y garantizar que las situaciones pues no vayan a mayores y que se solucionen las situaciones de manera pacífica sin llegar a los términos de conflicto, de violencia intrafamiliar, porque obviamente tiene consecuencias no solamente para ellos, sino también pues para la familia y sobre todo para los hijitos, para los niños que están ahí en este entorno. Sí, es cierto. Los que más sufren son los niños. Exacto, sí, es así. Ujú. Al cumplir los niños la mayoría de edad, ¿hay algún tipo de seguimiento? Y si es así, pues ¿de qué manera lo realiza la comisaría? Pues en las comisarías hay un profesional de seguimiento que es el encargado, obviamente, de realizar todas las situaciones de estos seguimientos de todos los casos que se llevan en la comisaría relacionados con los asuntos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, presunto abuso. Entonces, los comisarios, después de las audiencias, en el fallo que realizan, de una vez asignan una fecha de seguimiento. Y hay unas situaciones que los comisarios ordenan, donde ellos, las partes, deben asistir a un proceso de psicología o a un curso de la niñez y a ciertas situaciones que la ley establece. Entonces, cuando ellos llegan a la cita de seguimiento, deben cumplir con estas situaciones, llevar los informes respectivos de asistencia, y también el profesional de seguimiento indaga acerca de la situación, de cómo va la evolución de este caso. ¿Qué ha pasado con la situación? ¿Si ha mejorado? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo van las situaciones? ¿Cómo va todo el proceso después de la intervención de la comisaría familia? En ocasiones también se requiere hacer visitas domiciliarias, que también depende del caso, se requieren. Esta ya las realiza la trabajadora social. Pero entonces, obviamente, la comisaría tiene por un término de tiempo el seguimiento a cada uno de estos casos. Y también pues, se les orienta a las personas que si de pronto antes del seguimiento han pasado situaciones o nuevos eventos que tienen que ver con estos temas, pues ellos se acercan también a la comisaría a informar si ha pasado algún evento nuevo o alguna situación que tenga que ver con este tema, para también realizar nosotros lo pertinente en ese momento. Ok. Em, bueno, nosotros conocemos la importancia, nosotros hablo como grupo, conocemos la importancia de la primera infancia y la etapa tan crucial que es para el desarrollo em, pues de una persona, ¿no? Y que esto tiene mucha responsabilidad también. ¿Qué limitaciones presentan ustedes al trabajar con esta población? Pues afortunadamente pues nosotros tenemos el lugar donde las personas acuden, entonces tenemos pues esta facilidad de que estamos en primera línea, digámoslo así, con estas situaciones, con escuchar a las personas, y también con el desplazamiento que realizan las trabajadoras sociales en casos que se ameritan. Entonces pues mm, la ley nos faculta para realizar situaciones, y la entidad también nos ayuda en este tema, pues, tener primero que todo pues, el lugar, que es los despachos de las comisarías de familia, tener los equipos necesarios en cuanto a la situación administrativa, técnica, y ya pues el resto pues también es la parte profesional que cada uno de nosotros pues asumimos y ponemos también, de que es ya nuestra situación como nuestra profesión, nuestro trabajo. Pero en cuanto a falencias, pues la verdad no, la comisaría familia, la Secretaría de Integración Social, pues ha apoyado bastante las comisarias de familia, ha estado muy pendiente en todos los temas que tengan que ver con estas situaciones, eh, de protección hacia las víctimas de situaciones de violencia intrafamiliar y maltrato infantil y abuso sexual. Entonces, es un trabajo eh, muy importante que ha realizado la Secretaría de Integración Social también con nosotros, porque siempre nos ha apoyado y ha estado muy pendiente de nuestra labor en las comisarías de familia. Ok. Eh, bueno, como hemos visto a raíz de la pandemia, es difícil mantener pues una empresa o entidades más del distrito, eh,
con respecto a temas económicos, ¿no? ¿Qué manera crees que se puede enfrentar esta situación de pronto de una manera diferente o sí, como que qué soluciones puedes eh, crear para estas falencias pues, económicas? Bueno, pues por ejemplo, desde que empezó la situación de la pandemia, pues, las comisarías de familia siempre han estado prestando su servicio porque somos un servicio misional muy importante y sobre todo pues nos hemos dado cuenta que desde que inició la pandemia pues se ha incrementado desafortunadamente este flagelo de la violencia intrafamiliar porque ya pues las familias están más tiempo de pronto en casa, hay desempleo, hay muchas situaciones y muchos factores que también han conllevado a que la situación de violencia se detone se, se, mm, se presente más a menudo, frecuencia. Sí, Entonces, pues nosotros hemos seguido prestando nuestra labor presencialmente, de manera virtual también y de manera telefónica, porque desde que inició la pandemia, la entidad, la Secretaría de Integración Social, ha tenido también un importante trabajo y una importante labor de manejar también la atención virtualmente y de manera telefónica. Se llama una llamada de vida. Entonces, hay unos teléfonos donde las personas que son víctimas de violencia se comunican y ahí realiza una ruta de atención para que los casos pues sean de todas maneras atendidos, ya sea virtualmente, presencialmente, y ya acá se realiza la clasificación a cada despacho que corresponde y se realiza el proceso pertinente. Entonces, nosotros pues hemos continuado con nuestra labor y con nuestro servicio con el fin de proteger a a las víctimas de violencia intrafamiliar. ok. Dejando al lado estas limitaciones económicas, ¿qué tipos de retos o incluso pues retos nuevos podrían presentarse para cumplir los objetivos que ya habías mencionado antes? Mm, no te entendí muy bien la pregunta. O sea, para poder alcanzar estos objetivos que mencionabas antes, pues de pronto hay veces como muchos obstáculos y más, creo yo, obstáculos como económicos que se pueden presentar como para que no, pues sucedan o se realicen de manera óptima estos objetivos. ¿Cuál crees que serían como nuevos retos, aparte de lo económico, para cumplirlos? Bueno, pues de todas maneras también, por ejemplo, la Secretaría de Integración Social, con muchos proyectos que Ujú. ayudan a las familias y sobre todo ahorita en esta situación de pandemia, pues también ha apoyado a las familias que se quedaron sin empleo, sin alguna clase de ingreso y otras situaciones más donde la Secretaría de Integración Social está ahí continuamente en un apoyo frecuente a estas familias que han sido vulneradas, porque también pues, la violencia se genera por muchas razones, por muchos detonantes, muchos factores. Entonces, también la Secretaría de Integración Social, como tiene tantos proyectos dirigidos a las familias y a las comunidades, entonces también hacen parte de que se continúe prestando estos servicios a estas familias y más por la situación que se está presentando de la pandemia, que ha traído muchas circunstancias a los hogares, que desafortunadamente pues han permitido que las situaciones también de violencia se incrementen. La Secretaría también ha estado ahí apoyando y manejando proyectos en favor de las familias. Ok. Teniendo en cuenta el número de personal de la institución, ¿has tenido momentos en los cuales el personal de apoyo de pronto no sea suficiente para la cantidad de niños que atienden? Y de ser así, eso ha sido siempre de esta manera o cambió a raíz de la pandemia? Pues en las comisarías de familia hay un equipo de trabajo, pero entonces, de todas maneras, sí, uno diría pues que con tantos casos que desafortunadamente llegan, pues de pronto se requeriría más profesionales, más personas, más funcionarios, pero de todas maneras, pues cada uno de los profesionales realiza su labor Sí, y todo lo que está a su alcance. Entonces, pues también la Secretaría de Integración da los recursos, da los funcionarios, pues pues, de todas maneras, de pronto sí se requeriría más personal en las comisarías de familia. Hay algunas donde
Hay unas comisarías de alto volumen donde depende de la población, hay más situaciones de violencia o las poblaciones son las localidades son más grandes, entonces de pronto no se cuenta con el número de profesionales pues como favorable para estas situaciones, pero a pesar de eso, pues de todas maneras todos contamos con apoyar estas situaciones y que cada familia pues se sienta protegida y puedan restablecerse sus derechos. Ok. Ya para finalizar, yo quería preguntarte cómo qué cambios crees que podrían implementarse para prever toda esta protección hacia los niños. Bueno, pues hay que realizar mucho trabajo, sobre todo en las familias, porque tú sabes que todo empieza por casa, todo empieza en las familias, entonces pues hay mucho trabajo que realizar en las familias y con las familias, porque todo empieza por casa. Entonces, y desafortunadamente es que se cree que el hogar más seguro es en la casa, pero desafortunadamente ahí es donde encontramos las falencias, los problemas, las situaciones, la violencia, los abusos, los maltratos. Entonces, hay mucho trabajo que hacer con las familias, porque de ahí empieza toda esta situación. Hay que, obviamente, tener un trabajo muy fuerte porque todo esto viene obviamente de la educación que cada uno recibió, de sus Ujú. culturas, de sus tradiciones, de cómo son, han sido sus proyectos de vida y todo esto tiene que ver con que las situaciones se repitan. Por ejemplo, las que son que han ejercido maltrato, por ejemplo, hacia los niños, entonces ya al indagar con ellos su historial de vida, pues obviamente nos damos cuenta que han sido personas que también han sido víctimas de maltrato, han sido en su niñez también fueron maltratados, entonces son situaciones donde ellos desafortunadamente vienen a repetir, es como una cadena, entonces vienen a repetir esta clase de situaciones con sus hijitos, entonces hay que romper todos estos paradigmas, hay mucho trabajo que hacer en todas las familias, porque hay que empezar por este asunto, o sea, hay que restablecer estas situaciones, hay que, pues, un trabajo muy fuerte donde ellos deben aprender a, a manejar estas clases de circunstancias y es un proceso pues, que hay que realizar muy fuerte con ellos, tanto con hombres como con las mujeres, porque obviamente es un trabajo muy importante que hay que hacer porque desde ahí inicia todo, ¿no? Desde ahí inicia todo en los hogares, entonces es un trabajo muy fuerte que hay que realizar. Entonces, pues es una misión, por ejemplo, que nosotros como psicólogos también tenemos y hacemos parte. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Siento que igual también la educación en estos temas es muy importante y lo que tú decías que eh, como que es una cadena pues de generaciones. Y qué Eh, triste pensar eso, ¿no? Que en Colombia pasen estas cosas, bueno, no solo en Colombia, en la mayoría del mundo pasen estas cosas como que la gente simplemente las replica porque así vivió toda la vida y cree Ujú, que educar a sus niños de esa manera está bien. exacto, sí. Entonces todavía pues se continúa con esos paradigmas de utilizar correctivos de violencia, de maltrato, de agresiones físicas, Sí, verbales, psicológicas. Entonces hay mucho trabajo que realizar porque eh, pues es importante cambiar toda esta clase de situaciones en los hogares, en las familias, para que no se siga sí, repitiendo. Ujú. es cierto. Muchísimas gracias, Jacqueline. Ay, bueno, Terminamos la entrevista. muchas gracias por tu invitación. Espero pues que el aporte que yo he realizado sea muy importante y Sí, muchas gracias y pues les deseo muchos éxitos y cualquier situación, cualquier cosita que requieran, pues con mucho gusto. Para eso ay, de es. verdad, muchísimas gracias. Agradecemos mucho tu punto de vista y todo lo que nos mencionas. Seguro que nos va a servir de mucho, no solo en un trabajo de la universidad, sino para conocer todas estas funciones que hacen los psicólogos en Colombia. Ujú, sí, claro que sí. Sí, es una labor muy importante y te felicito y felicito a tus compañeras porque la psicología es una profesión muy linda, muy hermosa. Yo soy orgullosa de mi profesión porque, como te decía, pues lo importante es la vocación de ayudar, de servir. Entonces, me siento orgullosa y las felicito de que hayan escogido ustedes también esta profesión que es muy linda y yo sé que ustedes también van a contribuir, obviamente, mucho.
para la ayuda de las situaciones que tienen que ver con todas las personas. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dejar aquí de grabar. Listo. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ay, no la puse, no la No, ahí está. detener. Ujú. Ah, tengo que hacerlo acá.